Revelados, 2 horas de escalofriantes y aterradores relatos de cazadores embrujados y lo oculto. Ana siempre había sentido una conexión extraña con su barrio, un lugar que, a pesar de su naturaleza dura y marginal, le había ofrecido momentos de alegría y risas junto a su hijo Luis. Pero en los últimos días, un manto de miedo se había cernido sobre las calles. Las risas se habían apagado y, en su lugar, susurros temerosos llenaban el aire, culminando en rumores escalofriantes sobre desapariciones. ¿Qué está sucediendo aquí?, se preguntaba mientras terminaba su largo turno en la tienda de abarrotes. Esa noche, el camino de regreso a casa le parecía más oscuro. Las sombras se alargaban y parecían seguirla como un mal recuerdo. Al pasar junto a un lote baldío, un escalofrío recorrió su espalda. Murmullos extraños surgieron de entre la maleza, mezclándose con risas infantiles que sonaban al otro lado de la calle. Es solo tu imaginación, se decía, pero el miedo era palpable. Recordaba las advertencias de su madre sobre los cazadores que no dejan huellas, pero nunca pensó que se volviera real. Sin embargo, algo en su interior la decía que debía tener cuidado, y trató de apretar el paso. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Luis en estado de shock. Los ojos de su hijo brillaban con una mezcla de terror y fascinación. Murmuraba cosas incoherentes sobre secretos enterrados, sobre los que vienen con el anochecer. Ana sintió que el aire se volvía espeso. Atrapada entre el temor y la confusión, tomó a Luis entre sus brazos, buscando consuelo en su abrazo. Pero eso no fue suficiente. Al amanecer, la casa estaba silenciosa. Luis había desaparecido. Desesperada, Ana recorrió el barrio. Encontró a sus vecinos con miradas evasivas, como si guardaran un secreto oscuro. Solo un viejo diario de su abuela le ofrecía una pizca de esperanza. Lleno de rituales y tradiciones, le hablaba de comunicarse con los espíritus que protegen a los inocentes. Y esa noche, sintió que no tenía otra opción. El lote baldío la despertó. Las sombras danzaban al compás de una melodía que parecía burlarse de su desesperación. Podía escuchar ecos de risas que le erizaban la piel. Luis, grita, pero el eco se pierde entre risas distorsionadas. El aire estaba cargado de miedo, las sombras parecían moverse con vida propia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, moviéndose entre las sombras. Ana sintió cada paso como un pequeño acto de valentía, pero también como una sentencia. La risa parecía rodearla, a veces susurrando, otras burlándose. No había dónde huir. De repente, una risa infantil resonó detrás de un arbusto, y su corazón se detuvo. ¿Era Luis? Con un profundo miedo y la imagen de su hijo en mente, se lanza hacia la oscuridad, preguntándose si hoy sería capaz de enfrentarse a los cazadores ocultos o si, al final, se convertiría en otra víctima más en las historias que se susurran entre las personas. La velocísima respiración de Ana resonaba en sus oídos mientras se adentraba en la oscuridad del lote baldío. La risa que había escuchado parecía deslizarse entre las sombras, burlándose de su desesperación, como si conociera el secreto que ella anhelaba descubrir. Luis, gritó, su voz desgarrada, pero el silencio que le respondió era opresivo. Se adentró aún más, el olor a tierra húmeda y podredumbre le llena las fosas nasales y le recuerda que está, en efecto, muy sola. Cada paso se sentía como un desafío a lo que acechaba dentro de estas sombras. La oscuridad parecía respirar, como si el mismo lugar estuviera vivo. No hay nadie aquí, solo sombras, pensó, pero el eco de aquellas risas seguía resonando, más cerca esta vez. Ana se tomó un momento para recuperar la calma. Recordó las palabras del diario de su abuela. Había un ritual que podía ayudarla, algo que podía invocar a los espíritus que, según su abuela, protegen a los niños. Dímelo, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la piel.
De repente, un sonido proveniente de la maleza la hizo estremecerse. Era un arrullo familiar, el tipo de sonido que ella siempre asociaba al llanto de su hijo. No, por favor, no puede ser, pensó mientras una sombra se movía erráticamente hacia ella. La figura que emergía de entre la maleza era bajita, con la espalda encorvada y el rostro oculto por una capucha oscura. Ana sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que pensó que podría estallar. ¿Luis? Volvió a llamar, esta vez con la voz temblorosa, la sombra se movió y la figura se detuvo. ¿Eres tú?, preguntó, pero el eco quedó atrapado en la penumbra. La figura se inclinó y, con una voz que parecía un susurro de 1000 ecos, respondió, no está aquí, no volverá. El pánico se apoderó de ella. No. Dime dónde está. Gritó. Pero la figura solo giró la cabeza, revelando un rostro que no era ni humano ni completamente bizarro, un medio rostro deformado, ojos vacíos que observaban sin mirar. Ana retrocedió, tropezando con un trozo de metal oxidado que la hizo caer. La figura rió, y esa risa era el eco mismo del horror. Sentía que algo helado le comenzaba a invadir el pecho. La distancia entre ellas pareció acortarse. Ana sintió que moretones de desesperación le cubrían el corazón a cada segundo. Sin pensar, soltó un grito desgarrador y comenzó a recitar las palabras del ritual que había aprendido. Las sombras absorbieron la voz de Ana, pero no el terror que la dominaba. De repente, el aire se tornó denso y una corriente fría corrió por el lote. La figura se detuvo, como si una fuerza invisible la frenara. No puedes invocarlos, siseó. Nosotros somos los cazadores y los ocultos siempre ganan. Y ahí, en medio del duelo, sintió que la tierra comenzaba a temblar. Algo en su interior la instó a seguir. Luis. Gritó nuevamente, con todas sus fuerzas. La tierra bajo sus pies estalló, y del suelo emergieron formas sombrías, retorcidas y crueles. Los ojos de Ana se agrandaron al reconocer las formas, eran los rostros de los desaparecidos, atrapados para siempre en ese lugar. ¿Qué has hecho?, aulló la figura, mientras las sombras comenzaban a moverse en su dirección, envolviéndola en un abrazo aterrador. Ana, ahora incapaz de discernir si era su propia alma la que sucumbía, corría hacia las sombras en busca de Luis. Se sentía pequeña frente a la enormidad de su desesperación, pero la determinación brotaba en ella como un fuego indomable. Mientras las risas infantiles resonaban a su alrededor, Ana se enfrentó al abismo. «No me llevarás, no hoy», gritó, dispuesta a desatar todo el poder que estaba en sus manos. El caos a su alrededor era abrumador, pero su amor por Luis brillaba más fuerte que cualquier sombra. Todo se detuvo en un instante aterrador. Y ahí, en el borde de la locura, un susurro familiar llegó a sus oídos: «Mamá, ayúdame». Pero el grito de la figura resonó aún más fuerte. «No puedes salvarlo. No puedes salvarte a ti misma». Ana se detuvo, sintiendo que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Podría la oscuridad tragarse a su hijo para siempre, o había una salida en esta interminable noche? El suelo temblaba bajo los pies de Ana, y los ecos de las risas no cesaban, eran como un latido, incesante, casi ritual. Los rostros de los desaparecidos se retorcían en su agonía, cada uno atrapado en un grito eterno que desgarraba su alma. Ana sintió que la desesperación se convertía en un monstruo, una sombra de su propia creación. El aire se volvía más pesado con cada susurro que la rodeaba. «Luis». Volvió a gritar, como si su voz pudiera romper las cadenas de lo invisible. Pero en cada nota, en cada sonido, las sombras se reían. La figura encapuchada dio un paso hacia ella, con movimientos lentos y calculados. Algo en la penumbra pulsaba desmesuradamente, como una máquina insaciable que había cobrado vida con su invocación. Ana sintió la quijada tensarse, los músculos del cuerpo le ardían, y el frío la atravesaba como si le dijeran que la hora de enfrentarse al horror había llegado. Retomando la mantra del ritual, pensó en su abuela, en sus historias de valentía frente a lo desconocido. ¿Cuánto amor podía albergar una madre? Un río interminable, pero aquel ser oscuro no parecía conmovido. «Sus lágrimas son un precio que no puedes pagar», respondió con una voz profunda, que sonaba a ecos de una cueva olvidada. «Para ellos,
el dolor es un alimento. Para mí, es un deleite. Ana se plantó firme. No podía permitir que estos seres devoraran los recuerdos de su hijo, no podía dejar que su amor fuera una ofrenda. Concentrándose, levantó la mirada al vacío infinito e intentó recordar las palabras que su abuela había susurrado en noches de tormenta. Esas palabras tenían el poder de transformar el miedo en fuerza. La figura empezó a avanzar, pero Ana no retrocedió. Un fogonazo de determinación la recorrió al pensar en Luis. En ese instante, sintió una conexión con algo más grande, un anhelo por proteger lo que amaba. Luis. Gritó de nuevo, ahora no solo como una invocación, sino como una promesa. Estaré contigo. Las sombras titubearon. Por un momento, todo se detuvo, y los rostros de los atrapados parecían cobrar vida en su expresión, llenos de sorpresa. Ana dejó escapar las palabras que el ritual le había otorgado, un eco que desgarraba la oscuridad. Por el amor que me une a él, por la luz que nunca se apaga, les ordeno que nos suelten. El aire se iluminó con una energía intensa. Un viento fuerte, impulsado por su fe, comenzó a despejar la maleza a su alrededor, y las risas se convirtieron en gritos de angustia. La figura encapuchada se desmoronaba, su rostro deforme distorsionándose hasta parecer un abismo en el que no se podía mirar. No, no puedes hacer esto. Aulló el ser, mientras la tierra crujía y lo oscuro empezaba a ser desgarrado por la energía de Ana. Las sombras luchaban por retenerlo, pero a medida que su voz resonaba, la opresión cedía. Fue entonces cuando, entre el caos, escuchó el susurro familiar nuevamente, «Mamá, ven». Pero esta vez, no era un lamento, había un matiz de esperanza. Ana extendió la mano, sintiendo la desesperación transformarse en fuerza. Cuando sintió que la sombra estaba a punto de ceder, un grito desgarrador surgió del suelo mismo. «No te lo lleves», gritó la figura, pero el eco de su risa se ahogó en el poder liberador de Ana. En un último esfuerzo, sintió como las sombras se disipaban, dejando solo un aire liviano y el recuerdo de su hijo que la esperaba. Pero una puerta se cerraba detrás de ella. Sabía que el terror, aunque vencido, nunca se fue por completo. ¿Acaso había realmente salvado a Luis o simplemente había desatado un nuevo horror aún más grande? La oscuridad palpitaría de nuevo, y ella estaría lista. Ana despertó con un sobresalto, el aliento entrecortado y el sudor empapando su frente. Las risas y los ecos se habían desvanecido, pero el sentimiento de desesperación latía fuerte en su pecho. Estaba en su habitación, pero la atmósfera pesaba como la nube oscura que había dejado atrás. Los muebles se sentían extraños, casi como si el lugar hubiera sido invadido por una esencia opresiva. Se levantó de la cama, sus pies fríos tocaron el suelo y un escalofrío la recorrió. La casa resonaba en silencio, un silencio inquietante que palpitaba con la sensación de que algo estaba al acecho. Miró el reloj, ya no era la madrugada, sino que el sol comenzaba a asomarse. Aún así, el pánico no la dejaba. «Luis», murmuró, intentando despertar su voz, pero solo su propio eco respondió. La imagen del rostro esperanzador de su hijo cruzó su mente, un faro entre las sombras que la acosaban. Se dirigió a la ventana, con el corazón aún tamboreando, pero al asomarse se dio cuenta de que algo estaba mal. El jardín se había transformado en un laberinto sombrío, con círculos extraños que parecían marcar algún tipo de ritual. Ana sintió que los recuerdos del ritual se filtraban entre su conciencia, y el miedo a lo desconocido la acechaba como una sombra. ¿Y si lo que había hecho en la oscuridad había tenido repercusiones? Se reprendió por no haber pensado en las consecuencias. A medida que avanzaba a la puerta principal, el viento soplaba, trayendo consigo un murmullo. «Regresa», la urgencia se apoderó de ella. Sin darse cuenta, estaba saliendo de su casa, llevada por una fuerza invisible. El aire fresco la golpeó, pero no era un alivio. Era como si la brisa llevara consigo fragmentos de voces perdidas. Los árboles del jardín se balanceaban desmesuradamente, y Ana sintió que los rostros de aquellos que había visto en el ritual volvían a atormentar su mente. Al llegar al centro del jardín, un olor a tierra mojada y descomposición embargó el ambiente. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el cielo se tornaba gris, como si algo oscuro estuviera a punto de caer. Esperaba ver a Luis salir de entre los arbustos, riendo, corriendo hacia ella como solía hacerlo. Pero el silencio permanecía.
Volveré por ti, se dijo en voz alta, intentando reafirmar su determinación. Pero en su interior, la inquietud se intensificaba, los ecos del ritual no se habían extinguido. Retrocedió un paso, y el suelo crujió bajo su peso. Entonces, sintió una presencia, de repente, lo vio. Una figura ascendente entre el espesor de la maleza, un manto negro ondeando al viento. No era la misma figura encapuchada, pero el aura era similar, y la voz resonó, como un eco familiar: no has acabado con nosotros, Ana. La intensidad en sus ojos brillaba con un fuego que la encarcelaba. ¿Qué has hecho? Ana gritó, pero su voz sonó débil, casi como un susurro. Lo que ha sido liberado nunca volverá atrás, respondió la figura, su forma cambiando, distorsionándose en un juego de luces y sombras. Tus intentos por salvarlo solo lo han traído más cerca de mí. La oscuridad siempre busca una puerta. Ana se sintió atrapada. Aquella revelación era como una punzada en su pecho. ¿Había realmente traído a su hijo hacia el mal? La imagen de Luis se desvanecía lentamente en su mente, reemplazada por la desesperación y el horror. Desesperada, dio un paso atrás, pero el suelo se agrietó, revelando sombras que parecían moverse bajo su piel. Luis. Gritó nuevamente, pero su voz se ahogó en la risa burlona de la figura que la observaba. El camino hacia el refugio se cerraba, y la certeza de que la oscuridad había comenzado a cobrar su deuda se instaló en su corazón. Ana miró hacia atrás, buscando una salida, pero todo lo que encontró fue un futuro sombrío. El tiempo se desvanecía, y la amenaza del abismo la consumía. Mientras luchaba por encontrar su camino, un destello en la maleza llamó su atención. Podría ser la clave para revertir el daño, un amuleto que su abuela había mencionado, pero la sombra se acercaba. ¿Podría Ana enfrentarse a esto una vez más? ¿Y qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su hijo? Las risas continuaban resonando, y el verdadero horror apenas comenzaba. Ana sintió el sudor frío correr por su espalda al ver cómo la sombra se acercaba. El destello en la maleza era una esperanza, pero el terror era inminente. Se movió con determinación hacia el brillo, su corazón latiendo con fuerza mientras las risas se convertían en susurros, ecos de su propia culpa. Luis. Gritó una vez más, la desesperación desbordándose en su voz. Las ramas crujieron bajo sus pies. El aire se volvió denso, cada respiración se sentía como un esfuerzo. La figura del manto negro estaba a solo unos pasos. Ana se giró a un lado, deseando encontrar la salida, pero el jardín se había transformado en un laberinto cuyo diseño ella misma había construido. Se lanzó hacia la maleza, sus manos arañando la hierba gruesa, sintiendo como si algo se aferrara a sus tobillos, tratando de retenerla. Un frío mordaz la envolvía, pero la imagen de Luis la impulsaba. Lo prometido. La luz en la oscuridad, sus dedos finalmente tocaron un objeto pequeño y frío. Lo desenterró, un amuleto antiguo, con símbolos tallados que su abuela había descrito. El protector, había dicho, lo que nunca debes perder. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recordaba las historias que le contaba de noches calurosas. Atrás. Gritó, levantando el amuleto. La figura vaciló, sus ojos ardían con furia. Con esto, no te tengo miedo. Pero, en el fondo, Ana sabía que su convicción podría no ser suficiente. De repente, un viento fuerte arrastró hojas y suciedad, formando un torbellino entre ellas. La figura sonrió, sus dientes reluciendo como dagas, mientras la risa se convertía en un grito aterrador. ¿Crees que eso te salvará? Ana sintió el terror apoderarse de ella, pero el amuleto brillaba intensamente en su mano. La luz irradiaba, y en ese instante, todo se detuvo. Las risas se detuvieron, el jardín se quedó en silencio, y Ana vio como el manto negro retrocedía, casi como si el amuleto defendiera su esencia. Eres más fuerte de lo que crees, Ana, resonó una voz profunda. Pero no era la figura. Era más suave, tranquilizadora. Ana se giró y, en lugar de la sombra, había una imagen etérea de su abuela, su rostro iluminado por un brillo casi celestial. Descubriste lo que unió nuestros mundos. Usa el amuleto sabiamente.
La oscuridad puede ser más vulnerable de lo que parece, dijo su abuela, y Ana sintió una mezcla de miedo y calidez. Sin embargo, el momento de calma fue efímero. La figura negra había recuperado su compostura. Tu abuela no puede ayudarte, Ana. Nunca comprenderás el precio de este poder. Ahora con más claridad que antes, Ana sostuvo el amuleto con ambas manos y sintió su energía vibrar. No quiero este poder. Solo quiero a Luis. La figura se rió, esa reverbera que resonaba en los rincones de su mente. ¿No entiendes? El niño es parte de esta tormenta ahora. Tú lo has llamado y ahora es mío. Ana, enfrentándose a la verdad cruda, sintió su voluntad renovarse. No. No cederé a ti. El amuleto brilló nuevamente, y el jardín comenzó a disolverse. Las sombras se retorcían y las risas se convertían en gritos desesperados. La conexión que formaron las voces se hacía más fuerte, pero la figura negra intentaba romperla. No puedes escapar de tu destino. Finalmente, Ana se lanzó hacia la luz que emanaba del amuleto, y una explosión de energía la envolvió, empujando a la oscuridad hacia atrás. Ella sintió que una parte de su alma estallaba, como si su ser se reestructurara en ese instante de confrontación, pero, mientras la luz la abrazaba, un grito resonó en el aire. Mamá, el horror de reconocer la voz de Luis le heló la sangre. Ana abrió los ojos y, en su pecho, el eco de su sufrimiento se multiplicaba. Al mirar a su alrededor, ya no estaba en el jardín, sino en una sala sombría. Las paredes parecían moverse, y el amuleto brillaba débilmente, como un faro a punto de apagarse. ¿Dónde estás, Luis? Susurró, mientras la oscuridad nuevamente se acercaba, susurros y risas resonando más fuerte. La conexión jamás perdida, ¿dónde lo habían llevado? Sin una respuesta clara, supo que debía enfrentarse al verdadero horror que acechaba no solo su hogar, sino su mismo ser. Era hora de recuperar a su hijo. Pero el camino que le esperaba estaba lleno de trampas que nunca había imaginado. ¿Podría Ana enfrentarse a lo desconocido y regresar a la luz? La batalla apenas comenzaba, y el precio por salvar a Luis podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Ana se levantó, temblando, en medio de la sala sombría. Las sombras danzaban a su alrededor, las paredes pulsaban como si tuvieran vida propia. Con el amuleto en la mano, sintió una conexión, aunque débil, con Luis, y eso le dio un leve respiro en medio del terror. La sala no era cualquier lugar, parecía un contenedor de memorias. En las esquinas, fragmentos de recuerdos flotaban como ecos de risas y llantos. Ana se acercó a uno de ellos, un par de zapatos de niño, desgastados y llenos de tierra. Su corazón se detuvo. Luis murmuró, agachándose para tocarlos. En el momento que su piel hizo contacto, visiones la asaltaron, su hijo corriendo en el jardín, su risa resonando como campanillas en el viento, pero eso no era todo. Una sombra se deslizó a su lado, un susurro helado la envolvió. ¿Creías que podías escapar tan fácilmente? La voz de la figura oscura resonó, más cerca que nunca. Ana se giró bruscamente. «Lárgate», grita, sosteniendo el amuleto con fuerza, pero la sombra pareció reírse, un eco grotesco que reverberó en las paredes. «No puedes luchar contra lo inevitable. Él es mío ahora», la figura dijo con tono seductor. «Pero aún puedes salvarlo si estás dispuesta a pagar el precio». «¿Cuál es el precio?», cuestionó Ana, con un nudo en la garganta. «Tu propia luz», respondió, acercándose más. «Tu esencia, tus recuerdos, todo lo que amas». ¿Qué elegirá tu corazón, Ana? ¿La salvación del niño o tu propia existencia? Ana sintió el pánico invadirla, como una ola negra que la ahogaba. Pero recordó la sonrisa de Luis, su dulce voz llamándola, y eso le dio una brizna de valor. «No. No te permitiré llevarme a la oscuridad. Haré lo que sea necesario por él». Tan valiente, pero tan desinformada, dijo la sombra, sus ojos encendidos brillando como carbones. «El mundo que ves es solo un reflejo. La verdadera oscuridad se alimenta de miedos, de dudas y tú ya lo sabes». Ana observó los recuerdos flotantes a su alrededor, viendo momentos pasados que creía enterrados. Vio su propia infancia, llena de miedos, y el rostro de su abuela, sonriendo. «¿Es esto lo que quieres?», preguntó,
en un tono entrecortado, mientras luchaba con sus propias memorias. Todo lo que eres puede ser el camino hacia su salvación, susurró la figura. Entrégame tu luz, y el niño estará a salvo. Elige. Ana sintió un frío que la atravesaba mientras recordaba el amuleto, su fulgor había comenzado a apagarse. No. Gritó, y con su corazón latiendo frenéticamente, comenzó a recorrer la sala, buscando donde la luz pudiera ser rescatada. En el rincón más sombrío, un débil resplandor la atraía. Avanzó, más decidida que nunca, incluso frente a la desesperación. Pero la figura negra la siguió, acercándose cada vez más. No puedes huir de tu destino, Ana. La elección es inevitable. Ana dobló una esquina, sintiendo que el miedo la acechaba. Allí, encontró un pequeño espejo, empolvado y roto. Atrapada, lo tomó en sus manos, sintiendo una conexión escalofriante. Era un reflejo distorsionado de su alma. En él, vio a Luis, atrapado en la oscuridad, sus ojos suplicantes. Luis, gritó, mientras el espejo comenzaba a vibrar, resonando con el pulsar de su corazón. La figura negra apareció justo detrás de ella, y las risas se convirtieron en gritos angustiosos. ¿Estás lista para perder todo lo que eres? Vas a caer. Amenazó la sombra, pero, por primera vez, Ana sintió que tenía el control. No. Exclamó, levantando el espejo hacia la figura. En ese instante, un brillo intenso emanó de su ser, haciendo que la sala temblara. Tu oscuridad no podrá tenerme. No otra vez. El reto se extendió en el aire, dejando a ambos en un duelo de luces. Ana sintió como el poder del amuleto estallaba con su fe, desafiando lo que la sombra quería arrebatarle, pero mientras el brillo iluminaba la sala, una oscuridad profunda comenzó a apoderarse del espejo, y una pregunta aterradora flotó en el aire. ¿Qué perderás esta vez para ganar su libertad? Ana, sintiendo que la conexión que había intentado proteger se tambaleaba. Supo que debía actuar rápido. Cada segundo contaba y el precio que tendría que pagar pronto sería revelado. ¿Qué pasaría si incluso su valentía tuviera un costo irreparable? La respuesta estaba más cerca de lo que ella jamás había imaginado. El espejo vibraba, y el resplandor que emanaba de él iluminaba la sala, pero Ana sentía que la luz comenzaba a desvanecerse, como si un segundo de paz fuera solo una ilusión momentánea. La figura oscura, más amenazante que nunca, avanzó con un movimiento lento y seguro. Tu coraje es admirable, pero también es tu perdición, dijo con una voz que reverberaba en su mente, sembrando semillas de duda. No puedes llevártelo, respondió Ana, su voz temblando, pero firme. En la batalla entre la luz de su amor y la oscuridad de la sombra, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Las imágenes en el espejo se tornaron borrosas, su reflejo comenzó a fundirse con la figura. Podía sentir cómo sus recuerdos se desvanecían, como hojas arrastradas por un viento voraz. Tu hijo llora por ti en la oscuridad. Él solamente desea que hagas la elección correcta, susurró la sombra, acercándose tanto que Ana podía oler el hedor de la desesperación. Los ecos de risa se transformaron en gritos desgarradores, cada sonido una punzada en su pecho. Ana giró la cabeza para escapar de la mirada de Luis en el espejo, aterrada de que su debilidad pudiera entregarlo en bandeja. ¿Qué elección? ¿Cuál es la correcta? Ana gritó, sintiendo que la desesperación la atenazaba. ¿Permitir que te lleves al único que amo, o dejar que me aplaste a mí? La intensidad de su corazón latía incontrolable, mientras las sombras arremetían a su alrededor, buscando desesperadamente absorberla. Ambas elecciones son un sacrificio, declaró la sombra con satisfacción. Pero recuerda, Ana, la luz y la oscuridad son un ciclo eterno. No hay redención sin pérdida. El espejo brilló de manera violenta, haciéndola retroceder, y Ana sintió que su esencia se fragmentaba más y más. Una punzada de dolor atravesó su ser al darse cuenta que cada fragmento que se perdía era un recuerdo que se desvanecía de su vida, historias que nunca más llevaría consigo. Miró hacia el espejo una vez más y vio a Luis, ahora rodeado de tinieblas gritando su nombre, su pequeño rostro lleno de terror. No puedo. No puedo dejar que esto suceda. Apretó su puño alrededor del amuleto, y de repente, una idea iluminó su mente.
La luz que había sentido de Luis no era solo su esencia, sino una fuerza poderosa en sí misma. Podía canalizar su amor, transformarlo en algo más grande. Si tengo que elegir, elijo luchar por ti, gritó, enfocando su energía en el amuleto. La luz comenzó a brillar más intensamente, resonando en sus venas. La sombra retrocedió ligeramente, sorprendida por la repentina explosión de luz. ¿Pero a qué precio?, murmuró la figura, sintiendo la conexión entre ellos volverse aún más intensa. Dame todo lo que tengo, declaró Ana, y así, invocó las memorias de amor, de risas y también de dolor que había llevado con ella. Cada recuerdo comenzó a brillar como el oro puro, y esas luces comenzaron a entrar en el espejo. Ella vio a Luis sonreír entre las sombras, incluso en el miedo, encontró consuelo, pero a medida que las memorias brillaban, Ana sintió su energía drenarse. Las figuras oscuras comenzaron a circular alrededor de ella, atrayendo su luz. Había un precio que pagar, y lo sentía acechando en cada centella de esperanza. ¿Y si lo que entregas destruye la única conexión que tienes con él?, exclamó la sombra mientras se acercaba, dispuesta a atrapar lo que quedaba de su luz. Ana cerró los ojos, tratando de resistirse a la atracción. Nunca dejaré que él caiga en ti, gritó, dejando escapar una onda de pura energía que resonó en cada rincón oscuro de la sala tembló, el grito de desesperación mezclado con su valentía. Pero el grito de Luis resonó en su corazón, y supo que debía ser más fuerte que nunca. Fue entonces que, de repente, una grieta se formó en el espejo. En su interior, vio una esencia que nunca imaginó, una sombra aún más terrible que la perseguía. La figura reflejada no era solo su miedo, sino algo que había estado acechando en el fondo, una parte de ella que nunca había reconocido. Ana. Mamá, resonó el eco, un grito que atravesó el horror, y justo cuando la sombra negra se abalanzó sobre ella, Ana sintió que la sala se oscurecía de nuevo, pero esta vez, no estaba sola. Luis susurró, y en ese instante, todo en la sala pareció detenerse. La conexión se había solidificado, pero en su sacrificio, Ana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué significaba compartir no solo la luz, sino también la oscuridad que ahora se anidaba en su interior? El temor llenó su pecho, pero su amor por Luis empezó a guiarla, a prepararla para lo que vendría. En ese instante, la figura oscura se tornó más amenazante, y Ana supo que la verdadera prueba aún no había llegado. ¿Cómo podría luchar con sus propios demonios si eso significaba arriesgar a su hijo? La pregunta permanecía suspensa, como un eco de advertencia en la penumbra. ¿Sobreviviría Ana a su propia oscuridad antes de poder salvar a Luis? La oscuridad se cerró alrededor de Ana, el aire era denso y frío, como el aliento de la muerte. Sentía un torbellino de emociones, el miedo y la determinación luchaban en su pecho. La figura sombría, cuyas facciones se retorcían en una mueca de burla, parecía más poderosa a medida que ella se adentraba en el abismo de sus propios recuerdos asociados al espejo. Ese niño depende de ti. ¿Pero realmente lo amas?, preguntó la sombra, cada palabra destilando veneno. Ana sintió que su corazón se encogía. Claro que lo amo. Soy su madre, haría lo que sea por él, replicó, sin poder reprimir un hilo de duda que amenazaba con desmoronarla. Él no pertenece aquí. Entonces, ¿cuánto estarías dispuesta a sacrificar para salvarlo? En ese momento, el espejo lanzó un destello que iluminó la habitación, revelando la realidad oculta detrás de la sombra. Ana vio rostros familiares entremezclados en la oscuridad, conocidos que habían desaparecido, sus ojos gritando en un silencio perpetuo. Nostalgia y terror se apoderaron de ella. No. No pueden estar aquí, gritó, cubriendo su rostro con las manos mientras las visiones la asediaban. Pero al hacerlo, sintió que una fuerza desconocida emergía de sus entrañas y se manifestaba como un chispeante resplandor que comenzaba a envolverla. Es tu culpa que estén aquí. Nunca debiste abrir esa puerta, dijo la figura sombría, atraída por la luz. Cada recuerdo que compartes, cada fragmento que devuelves a este mundo es un eco de tu propia traición. Ana respiró hondo, sintiendo como el amuleto en su mano vibraba con una vida propia. Cada recuerdo que había compartido con Luis, cada risa,
Cada momento de ternura era, en efecto, una clave para desafiar a esa oscuridad. «No tomarás a mi hijo», gritó. En un instante de claridad, recordó una historia que su abuela le había contado, sobre cómo la luz puede fracturar la oscuridad. La luz puede vencerte. El espejo se iluminó intensamente, canalizando toda su energía, el brillo se intensificó hasta convertirse en una explosión cegadora. Ana se sentía arrastrada por la corriente, pero resistió. Ahora, ya no solo era ella, sentía que Luis estaba con ella, que su fe en su madre le daba fuerza. «Lucas, ven», exclamó, enfocado, invocando el nombre de su hijo, como si ese solo grito pudiera romper las cadenas que la ataban a la sombra. En un arranque de valentía, extendió su mano hacia el espejo, dispuesta a reunirse con su pequeño y enfrentar la oscuridad. De repente, sintió como una tenue luz emergía del espejo, iluminando sus propios temores. Pero, a la par, la sombra también se volvió más oscura y amenazante. ¿Crees que puedes salvarlo cuando tu propia luz es sombría?, burló la figura, acercándose. Ana se sintió vulnerable, pero entonces el eco de Luis resonó en su mente. «Mamá, siempre estás conmigo. Nunca te dejaré sola». En ese instante, un calor abrasador la envolvió, y una corriente de amor puro surgió de su corazón, contrarrestando la frialdad de la sombra. «No eres más fuerte que nuestro amor», exclamó, sintiendo como la luz de su ser chocaba contra la oscuridad. Era una batalla interna, un tira y afloja entre el caos de su alma y el deseo de proteger a su hijo. La sombra, al verse amenazada, gritó con furia, un grito que hacía temblar la tierra misma. Ana se sintió empujada mientras la energía fluctuaba entre ambas fuerzas. La luz a su alrededor titilaba, parpadeando entre la esperanza y la desesperación. La grieta en el espejo se amplió aún más, y cuando Ana miró hacia adentro, vio la imagen de Luis extendiendo su mano, sus ojos radiantes de confianza. «Mamá, ven. Nunca te rindas». Con ese impulso, Ana sintió que sus miedos se disipaban, y decidió que no lucharía sola. Ese momento fue su catalizador. Tomó una decisión drástica, un salto hacia lo desconocido. «Vamos, Luis», gritó, dando un paso hacia adelante, decidida a cruzar las fronteras del horror y una nueva esperanza. La sombra se abalanzó sobre ella justo cuando la luz se intensificó, absorbiéndola en un torbellino de resplandores. En contacto con la luz, Ana sintió explotar en su interior todo lo que había creído imposible, y en un instante, todo se oscureció. Una profunda calma siguió al caos, pero en ese silencio, Ana no podía quitarse la sensación de que lo peor aún estaba por llegar. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que yacía en una extraña habitación, con un espejo que no reflejaba nada. En su corazón, pudo sentir una profunda conexión con Luis, pero un nuevo temor la asaltó. La luz era intensa, sí, pero un escalofrío recorría su espalda. «¿Dónde estamos?», murmuró temiendo la respuesta. La piel de su brazo se erizó, sabía que aunque había luchado y logrado una victoria, una verdad aterradora acechaba en la oscuridad que aún la rodeaba, y justo entonces, un susurro estampó su esencia en la penumbra. Parecía familiar, pero también extraño. «Bienvenida a tu hogar, madre», resonó la voz en el aire pesado. ¿Qué significaba realmente esa nueva realidad, y qué sombras esperaba a que ella enfrentara? Sollozando en su confusión, Ana se enfrentó a la cruda verdad. Su lucha apenas comenzaba. Ana parpadeó, intentando ajustarse a la extraña luminosidad de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de sombras danzantes, como si las mismas paredes respiraran un aire de inquietud. Un sudor frío resbaló por su frente mientras su corazón latía desbocado. «Luis», llamó ella, su voz resonando en la quietud. Pero solo la respondía un eco vacío. El espejo frente a ella continuaba siendo un abismo sin reflejos, un objeto de terror que parecía contar historias que ella nunca quería escuchar. De repente, el aire se tornó denso de nuevo, y algo se movió entre las sombras. Era un roce, una presencia que parecía vigilarla desde la penumbra. Ana se giró, pero no había nada. Su mente le recordaba que la oscuridad nunca es solo oscuridad, la sombra siempre lleva consigo secretos que amenazan con convertirse en realidad. «¿Qué te han hecho?», susurró una voz acaramelada y gélida, una voz que parecía llenarse de morbo.
Era una voz que conocía. Ana sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Gritó, aunque una parte de ella sabía que era inútil. La respuesta se movía dentro de la oscuridad, burlona y distante. Eres parte de esto, madre. Tus decisiones, tus miedos, todo ha traído este momento. ¿Pensaste que podías escapar de la oscuridad simplemente cruzando la puerta? La voz se rió, profunda y sibilante. Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sus propios pensamientos se retorcían, cada duda alimentando la sombra que la rodeaba. Luis. Volvió a llamar, su voz quebrada. No podía dejar que esa voz la doblegara. Sabía que detrás de cada pregunta se ocultaba otro monstruo, otro recuerdo que no había querido enfrentar. Un escalofrío la recorrió mientras un viento helado susurraba, lo que amas puede volverse en tu contra. En ese instante, las murallas del espacio comenzaron a temblar, como si los ecos de dolor de aquellos conocidos que había visto a través del espejo fueran despertados a su alrededor. El suelo se agrietó y una profunda hendidura se abrió, engullendo fragmentos del pasado. Ana vio figuras borrosas que parecían flotar entre las sombras, rostros tristes, miradas suplicantes que la llamaban. Sin embargo, enseguida sintió que algo le daba esperanza. Era el eco de Luis, sus risas infantiles inundaban su mente, empujando la tristeza hacia un rincón oscuro. Mamá, lucha. No dejes que ellos te atrapen. Gritó su mente, y sin pensarlo, Ana corrió hacia el espejo. Pero lo que vio era un campo de visiones retorcidas, cada dolor que había experimentado, cada pérdida que había llevado en su alma, se hizo tangible ante sus ojos. Las figuras se unieron, formando una multitud que la rodeaba, pero en vez de miedo, ella comenzó a sentir rabia. No iba a sucumbir a esa oscuridad. Basta, exclamó, no más. La luz de su amuleto comenzó a brillar intensamente una vez más. Todo lo que había vivido, cada lágrima, cada risa, lo que había sido y lo que quería ser, se convirtió en un faro, un ancla que la ligaba a su realidad, pero entonces, un ruido sordo resonó en la habitación. Una sombra se proyectó hacia ella, con una fuerza que hizo temblar las paredes. No puedes luchar contra tu propio ser. No puedes escapar de quienes eres. Siseó la sombra, Ana se sintió atrapada. Pero recordó las palabras de Luis, nunca te dejaré sola. En un arrebato de determinación, levantó el amuleto con ambas manos y gritó, no soy lo que tú dices. Soy más fuerte que mi oscuridad. Luis es luz. Las figuras que rodeaban las sombras comenzaron a unirse, formando un resplandor que desafió la negrura. Y cuando la luz se intensificó, el espejo tembló y finalmente, una grieta resplandeciente apareció en él. Mamá. Resonó de nuevo la voz de su hijo, una invocación tan potente que perforó la oscuridad. Pero a su lado, la sombra se abalanzaba, ahora con verdadera furia. No escaparás tan fácilmente. Gritó, su tono como un trueno. Ana sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Luis, ven, imploró, sabiendo que el tiempo se cerraba sobre ella como un abrazo. Mortal. La grieta del espejo creció, y con ella, la esperanza y el terror alcanzaron un punto álgido, y en un último grito, Ana extendió la mano hacia la luz, dispuesta a enfrentar lo que vendría mientras la sombra se preparaba para devorarla. ¿Logrará reunirse con Luis, o la oscuridad se tragará sus sueños de nuevo? La batalla final apenas comenzaba. Ana sintió que el tiempo se había detenido. La grieta en el espejo se multiplicó, como si estuviera abriéndose un portal hacia otra realidad. Cada fragmento de luz brillaba intensamente, llamándola. A lo lejos, el eco de la voz de su hijo seguía resonando, mamá, fue como si esa invocación se clavara en su pecho, invitándola a desafiar sus propios miedos. Voy a luchar por ti, Luis. No permitiré que la oscuridad te atrape nunca más, prometió con fervor, apretando el amuleto con todas sus fuerzas. Sentía como la energía dentro de ella se renovaba. La figura oscura, furiosa, comenzó a alzar la mano, dispuesta a atacar. Pero Ana no iba a ceder. No más. Soy más fuerte que tus mentiras, gritó, mientras saltaba hacia el espejo.
Se zambulló en la luz brillante, sintiendo cómo el calor la envolvía y la energía pululaba a su alrededor. Las sombras intentaron agarrarla, pero la luz del amuleto las repelía, haciéndolas retroceder. Al cruzar la grieta, Ana sintió un tirón en su alma. Las memorias de su vida pasaron a su alrededor como destellos instantáneas de momentos felices, risas compartidas y el abrazo de Luis en su infancia. Era un torrente de amor, el amor que había inspirado su lucha. A medida que se adentraba más, vio el contorno de Luis salir entre las sombras. Sus ojos brillaban con una luz pura y cálida, y su sonrisa iluminaba todo. «Mamá». Volvió a llamar, esta vez más cerca. «Estoy aquí, ven». Pero Ana entendió que no sería fácil. Aquello no era solo una lucha contra la oscuridad exterior, sino también contra las sombras dentro de sí misma, aquellas que la atormentaban desde hacía tanto tiempo. «Luis», gritó, estirando su mano hacia él. Ella podía sentir cómo la conexión se fortalecía, pero también cómo la sombra, furiosa, trataba de romper ese lazo. La figura oscura se volvió inmensa, y su risa burlona retumbó alrededor. «Nunca podrás tenerlo de vuelta. Él pertenece a la oscuridad ahora». «No, él es luz», exclamó Ana, concentrando toda su energía en el amuleto. Con cada palabra, la luz se intensificaba a su alrededor. La oscuridad estaba empezando a desvanecerse. Ana notó que los recuerdos que había tomado prestados de la oscuridad se volvían a transformar en formas de luz. Era un proceso doloroso, pero necesario. «¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar, Ana?», volvió a cuestionar la figura, mientras una sombra se abalanzaba hacia ella, intentando devorar su esencia. «¿Cuánto estás dispuesta a perder tú?», respondió Ana, sintiendo una fuerza interior que jamás había imaginado poseer. Tomó el amuleto y gritó: «No me llevas, no hoy». Las sombras comenzaron a girar, como un torbellino que buscaba devorarla. Pero Ana enfocó su amor por Luis y lo canalizó en el amuleto. La luz estalló, convirtiéndose en un torbellino resplandeciente que comenzó a consumir el terror que la rodeaba. «Luis, ven a mí», rogó, sintiendo que cada palabra era una promesa, una invocación a su espíritu. Y en ese momento, sintió que algo se movía. La figura de su hijo emergió de las sombras, corriendo hacia ella. Sus ojos eran faros en la penumbra. Cuando sus manos se encontraron, una explosión de energía sacudió el lugar. «Te encontré», dijo Ana con lágrimas en los ojos. La luz brillante encadenó sus almas, fortaleciendo su vínculo, haciendo que la oscuridad temiera el poder de su amor. «No podrá salir», aulló la figura oscura, ya débil, sus formas comenzando a desvanecerse. Pero Ana ya no tenía miedo. Con Luis a su lado, elevó el amuleto una última vez y gritó: «Regresamos a casa». El aire vibró y, en un destello cegador, la figura oscura fue finalmente aplastada por el resplandor. Ana y Luis se sintieron levantados, como si fueran llevados por una corriente de luz. La oscuridad se retorció y desapareció en un grito desgarrador. Fue un retorno a la calma, pero Ana sabía que más allá del abismo, la batalla personal aún podría no haber terminado. Pero esta vez, llevaba consigo la luz del amor que habían compartido. Despertaron en su jardín, el amanecer dorado, apenas comenzando a disipar la niebla de la noche. Luis la miró, sus ojos brillaban. «Mamá, ¿estás bien?». Ana lo abrazó fuerte, como si nunca quisiera soltarlo. «Sí, estoy aquí. Siempre estaré aquí». Y en el aire, las risas de los niños resonaban de nuevo, como un eco de esperanza. Ana miró alrededor, sintiéndose nueva, aunque sabiendo que las sombras podrían regresar. Pero, sin duda alguna, no vendrían por su familia nuevamente. Juntas, en su hogar, encenderían la luz que los protegería de cualquier oscuridad futura. La historia de Ana y Luis se convirtió en un susurro de valentía, un legado de amor eterno. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por amor? Esta es la hora de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.